Hola, en este tutorial quiero explicarte un poco cómo resolver modelos matemáticos con el uso de GeoGebra, ¿no? Para ello te invito a abrir una pestaña de Google, ¿no? Donde vamos a digitar GeoGebra Classroom, ¿no? Esperamos que cargue esta plataforma, accedemos a ella en cualquiera de estos dos links. Eh, Luego vamos a estos tres líneas, ¿no? Para ir a descargas y encontrar justamente el tipo de GeoGebra, el software que quiero utilizar. En este caso voy a utilizar GeoGebra Clásico 6 porque la versión 5 ya no la tenemos disponible para iniciar directo, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro entorno de esta GeoGebra, nosotros ya podemos ir interactuando aquí, ¿no? Bien, entonces para nosotros, para poder compartirles este tutorial, necesitamos partir del problema, ¿no? Y bueno, voy a cerrar mi cámara porque algunas pestañas de acá de este extremo derecho no lo van a poder visualizar. Y es mejor que tengamos así cerrada la cámara para poder ver esta parte, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a partir de un problema, voy a arrastrar una imagen, ¿no? Ahí está, lo tengo mi problema en una imagen, he traído a la vista gráfica, de tal manera que nos permita tener en este espacio justamente el problema que queremos resolver, ¿no? O modelar, en otras palabras, ¿no? Entonces acá nos dice, los ingresos del circuito extremo del Cerro Campana aumentan o disminuyen. El columpio extremo del Cerro Campana, ubicado en la provincia de San Ignacio, es uno de los atractivos turísticos más visitados. En promedio, acuden 200 personas durante un mes y el costo de esta experiencia por los aires es de 20 soles, ¿no? El dueño del centro turístico desea incrementar sus ingresos, por lo que inicia un estudio de mercado en el cual se recomienda reducir el costo, ya que por cada un sol que éste disminuya, se estima atraer a 15 nuevos turistas. ¿En cuántos nuevos soles debe reducirse la tarifa para obtener la máxima ganancia mensual? Interesante problema, ¿no? Muy bien, entonces es importante que nosotros a partir de este problema podamos ir relacionando los datos y para ello voy a tener que utilizar una hoja de cálculo, ¿no? Entonces acá estoy abriendo una hoja de cálculo donde vamos a ir registrando mucha información que nos ofrece este problema. Por ejemplo, tenemos el número de turistas, ¿no? El número de turistas que acuden a este lugar, ¿no? El número de turistas. De este lado, en la otra columna, voy a colocar el costo por este servicio y finalmente colocaré la ganancia, ¿no? Que produce esta, digamos, esta actividad turística, ¿no? Entonces hay un dato importante que debemos aquí, del cual tener punto de partida, ¿no? Voy a maximizar esto para visualizar mejor. Entonces aquí, por ejemplo, nos indica en el problema, ¿no? Si nosotros vamos a jalar un poquito más esto, ahí está mejor. Entonces, dice que en promedio acuden 200 personas durante un mes, ¿no? Entonces, el número de turistas, vamos a poner aquí como punto de partida, ¿no? 200. Entonces, si en promedio acuden 200 personas durante un mes y el costo de esta experiencia por los aires, es decir, por tener que, digamos, subir a este columpio, ¿no? En un minuto te van a cobrar los 20 soles, ¿no? Entonces acá agregamos el costo por cada turista es de 20 soles por este servicio, haciendo en total una ganancia de 4.000 nuevos soles, ¿verdad? Entonces, ahora nos dice que este dueño pues se ha dado cuenta que
hay necesidad de incrementar sus ingresos, ¿no? Él desea que haya más ingresos, por lo que inicia un estudio de mercado en el cual se recomienda reducir el costo, ya que por cada un sol que éste disminuya, se estima atraer a 15 nuevos turistas. Es decir, si disminuye a 19 soles este servicio, ¿no? Entonces podremos o podrá incrementarse en 15 los turistas, ¿no? Haciendo 215. Y la ganancia, pues, de este producto sería 4.085, ¿no? Vamos agregando este dato. Luego, si disminuye otro sol más, es decir, baja 18 soles el costo de este servicio, entonces incrementa en 15 más, que serían 230, ¿no? Y esta ganancia, pues, asciende a los 4.140, ¿no? Y si es 17, ¿no? Los turistas serían 245 y la ganancia ascendería a 4.165, ¿no? Y así sucesivamente se puede ir calculando los demás valores y también las ganancias que se estima de digamos, de este servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya es 16, cuando disminuye el costo del columpio a 16, entonces los turistas ascienden a 260, ¿no? Esa ganancia sería 4.160. Como vemos, disminuye con respecto a la anterior, ¿no? Ha disminuido. Y si baja 15 soles el costo de este servicio y los turistas incrementan en 15, es decir, 275, ¿no? Esta ganancia vendría a ser 4.125, ¿no? Entonces, con estos datos, nosotros ya podemos ir avanzando, hacer una gráfica, ¿no? Entonces, seleccionamos estos datos, ¿no? Donde vamos a relacionar el número de turistas con la ganancia. Entonces, hay la necesidad de estos datos, que es el costo, moverlos un poco a la derecha y trabajar justamente con estas dos variables, que es el número de turistas y la ganancia. Entonces voy a seleccionar estos datos de acá y le vamos a insertar, vamos a hacer un análisis de regresión de dos variables, de tal manera que vemos esto, ¿no? Esta distribución, ¿no? Y que ya nos da una idea, ¿no? De este modelo que podríamos, o de esta función que podría describir estas dos variables, ¿no? Tanto el número de turistas y la ganancia, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces aquí podemos observar que en 200 turistas la ganancia que se recopila es de 4.000, pero si son 215 la ganancia sería de 4.085 y si es 230 turistas la ganancia es de 4.140, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay un momento que a medida que avanzamos hasta un cierto punto, hay un mayor punto de elevación o hay una parte más alta, podríamos decir, ¿no? Y luego va descendiendo, ¿no? Entonces es importante. A este modelo de regresión le vamos a aplicar uno de los tipos que tenemos acá y como esto pues ya vemos que esto no va a generar una función y eso es una función polinómica, ¿no? Entonces miren, si unimos estos puntos, eso nos va a generar esta función polinómica. Ahora lo vamos a copiar en vista gráfica, ya se visualiza por acá. Entonces esta parte lo cerramos, ¿no? Cerramos por acá también estos los datos por un momento y miren, acá ya lo tenemos nuestra vista gráfica, ¿no? Sería importante que esto de acá se lo pueda visualizar quizá con una relación de 1:20. A ver, vamos a ver si es factible. A lo mejor ya no lo vemos en la gráfica, parece que se nos ha escondido mucho, habría que bajar bastante el zoom para visualizarla, ahí la tenemos, ¿no? Ahí se visualiza un poco mejor, ¿no? Entonces, importante lo que hemos hecho acá. Vamos a un poco ocultar estos puntos y bueno, otro aspecto importante
que aquí nosotros queremos identificar en esta situación es, por ejemplo, los vértices, ¿no? Esos vértices son importantes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos también nuestro problema. Entonces esto lo vamos a quitar porque necesitamos, justamente aquí está estos puntos de la imagen, ¿no? Del problema que teníamos al inicio. Bien, entonces miremos aquí, esta es nuestra función que nos ha generado, ¿no? Entonces aquí le estoy jalando, veamos, esta es la función que ha descrito estos datos, ¿no? Entonces ahora lo que buscamos es la solución. Y esa solución, pues, tenemos que ir viendo aquí, por ejemplo, en estos puntos especiales. Miren los puntos especiales que nos genera esta función, ¿no? Tenemos varios puntos especiales. Entre ellos tenemos los puntos que son los puntos de corte en el eje X, ¿no? Que son 2. Y estos puntos, pues, lo vamos a dar aquí nombre y valor para visualizar de qué punto se trata, por ejemplo. Vamos a cambiar un color también. Ahí está, 500.0, ¿no? Y el otro punto de corte que es el C, también le vamos a dar este valor que es 0.0, ¿no? Son cortes que tiene la parábola con el eje X y también con el eje Y, que es el mismo, ¿no? Muy bien, y acá hay otro punto que está en la parte superior, que es el extremo, el más alto. También le vamos a dar nombre y valor. Y miren, también nos ha generado, digamos, nos ha generado un punto, ¿no? Y esto es importante analizar. Entonces, es interesante saber que este punto extremo, como dice acá en el software, viene a ser el vértice, ¿no? Y esto es lo que nosotros buscábamos, ¿no? En qué punto máximo o en qué momento es donde la parábola tiene la máxima altura para relacionar con esta parte que estamos hallando de la ganancia máxima, ¿no? O la máxima ganancia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que justamente cuando el número de turistas es 250, ¿no? Tenemos una ganancia de 4.166.67, ¿no? Entonces, podemos concluir que si el número de turistas llega a 250, la cantidad de ganancia que se puede obtener o estimarse es de 4.166. Pero ese costo del cual estábamos hablando acá, de cuánto debe ser para que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, ese costo es exactamente de 16 soles, para ser precisos, con 66 céntimos, ¿no? Entonces, cuando el costo disminuye de 16, ¿no? O baja de 20 a 16.66, se espera que lleguen un promedio de 250 turistas al mes y la ganancia sea la máxima, ¿no? Según este punto que hemos visto acá, ¿no? Muy bien, entonces, algo importante también es que nosotros debemos comprender el contexto del problema y es que son extremos. Es decir, no podemos tener valores negativos. Si estamos hablando de número de turistas, los números de turistas pueden ser mayores de 0, pero también menores de 500. ¿Por qué? Porque si son más de 500, hay un problema. No podemos tener vamos a perder, miren, ¿no? O sea, si lo bajamos demasiado el costo, ¿no? Si disminuimos el costo, ya perdería este empresario, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el número de turistas llega a 500? Para que llegue a 500 el número de turistas mensuales, el pago sería de 0 soles, ¿no? Y eso sería absurdo, entonces él perdería, ¿no? Es en este punto donde él pierde, ¿no? Entonces, y si aumenta el número de turistas, no va a poner, pues, no va a haber digamos, no va a haber un costo negativo, o sea, ya no va a suceder eso. Entonces, es fundamental tener ese dominio, ese recorrido de X, ¿no?
esa cantidad de turistas que deben existir acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis y lo más importante acá tener es ingresar en esta entrada la función, ¿no? La función valor inicial. Pero bueno, acá me incomoda un poco, vamos a tener que, muy bien, ahora sí, ahora está mejor. Aquí esto lo vamos a eliminar y lo ingresamos de nuevo. Voy a colocar la función, este tipo de orden, ¿no? En donde acá coloque mi ajuste polinómico o mi función polinómica, que ya la tengo acá, por supuesto, ¿no? Que es g de x, ¿no? Entonces, g de x va a ir acá. Luego también voy a escribir el valor inicial del cual vamos a partir, ¿no? Ese valor inicial es desde 0, ¿no? En x desde 0 hasta, estamos hablando de x, el valor final de x sería 500, ¿no? Que sería el número de turistas, desde el 0 hasta 500. Le vamos a dar un enter. Y miren, esta función se ha colocado de color verde. Entonces, para nosotros dejarlo de manera adecuada o correcta, vamos a quitar esta, lo vamos a ocultar, esta función inicial, ¿no? Y ya tenemos nuestra función, digamos, más pertinente al contexto del problema. En otras palabras, pueden aquí visualizar su dominio de la función, ¿no? Que vendría a ser desde 0 hasta 500, ¿no? Entonces, incluso acá ya nos dice, ¿no? Cuando x son mayores o iguales que 0, menores o iguales que 500, ¿no? Entonces, estos puntos, por supuesto, no son cerrados, son abiertos también por la misma razón que yo expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, con eso nosotros, gracias a este software, podemos comprender, ¿no? Las gráficas de una función cuadrática con solamente llenar estos datos y además podemos identificar en esta, ¿no? Sus puntos de corte como son en X, es el 0.0 y el otro corte es en 500, ¿no? Un corte en 0 y el otro en 500, ¿no? Cuando y vale 0. Y el otro punto de corte en el eje Y cuando X vale 0 y Y también será 0, ¿no? Y además también se puede identificar aquí un eje de simetría que va a pasar justamente por el vértice de la parábola, ¿no? Entonces el eje de simetría es muy sencillo identificarlo, para ello vamos a graficar un punto que viene a ser X, vamos a colocar el punto justamente cuando X vale 250, ¿no? Cuando X vale 250, entonces tenemos ya en este caso nuestro eje de simetría, ¿no? Entonces vamos a cambiar un poco de color para visualizarlo mejor. Miren, este vendría a ser el eje de simetría de la parábola, ¿no? Entonces esta parábola que se abre hacia abajo tiene un eje de simetría que pasa justamente por digamos, por eh, o que corta a la parábola en su vértice, ¿no? Interesante entonces tener este panorama, ¿no? Muy bien, entonces con eso creo que ya concluimos este video. Esperemos haberles ayudado mucho entonces a plantear un problema o resolver. Y siempre es importante que nosotros al final de este problema pues dejemos consignada nuestra respuesta, ¿no? Y vamos a colocar como un texto. Entonces, un textito por acá donde coloquemos que la mayor ganancia, ¿no? La mayor ganancia o la máxima ganancia, la mayor ganancia sucede si el costo del ¿no? columpio es 16, ¿no? 66 soles, ¿no? 16 soles con 66 céntimos, ¿no? Dado que ingresarán, pues, 250 turistas, ¿no? Se espera el ingreso de 250 turistas, ¿no?
para obtener, ¿no? Esos 4.166 soles con 67 céntimos, ¿no? Entonces, dado que se espera, ¿no? Se espera la visita, ¿no? La visita de 250 turistas al columpio de Cerro Campana, ¿no? Entonces, esta respuesta nosotros podemos dejarla en un espacio, pues si deseamos lo podemos dar algunos ajustes, ya va a depender mucho de, digamos, nuestra creatividad, ¿no? O de algunos pequeños detalles que uno ya le puede generar, ¿no? Ahí está nuestra respuesta. Muy bien, entonces, y otra cosa importante que, bueno, antes de finalizar, quería mencionarles que acá también le podemos dar el dinamismo, ¿no? Eh, voy a agregar un puntito, por ejemplo, y le voy a dar acá el dinamismo a esta función. No, no sé si no me permite, creo, colocar acá el punto. Ahora vamos a ver de nuevo. Sí, ahora sí me permitió, ¿no? Entonces, este punto G voy a darle movimiento y para eso lo voy a ocultar esta gráfica. También estos puntos de acá. El punto G, también quiero este puntito que tenemos aquí. Lo vamos a darle en propiedades, que no se visualiza mucho, pero lo voy a poner mostrar rastro y que tenga animación. Y ahora sí, miren lo importante que nos genera este trabajo, ¿no? De este punto, ¿no? Miren, importante la gráfica que nos proyecta el punto, ¿no? Vamos nuevamente. ¿Sí? Si nos damos cuenta, observamos nuevamente, o sea que se prepara, está preparando el recorrido, el punto, ¿no? Vamos a darle algunos colores, también es importante que se vea con un color más de repente resaltante. Eh, Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo ahora se presenta nuestro punto. Veamos, ¿no? Miren el recorrido que va tomando la parábola, ¿no? Entonces es algo importante nosotros entender que a medida que se va incrementando el número de turistas, la ganancia llega a un momento en que es la máxima. Sin embargo, hay otro momento en que ya cuando pasan los 250 turistas, pues empieza a disminuir la ganancia hasta que llega un momento en que puede perder, ¿no es cierto? ¿No? Puede perder, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Entonces, importante hacer esto, mire, la velocidad con la que nosotros podemos girar este punto nos genera una parábola, ¿no? Muy bien, espero que con esto hayamos pues cubierto su necesidad de poder entender un poco el estudio de estas funciones cuadráticas. Muchas gracias. Espero vernos en otro tutorial.